Sí, yo lo hice, ya lo he aceptado. No lo niego. ¿De qué sirve arrepentirme? Ya lo hice, ya me jodí la vida. Especialmente trágico, salvaje, sí, macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo. Pero, entonces tú... Tengo que ir a cuidar a Mercedes. Eugenia, ¿estabas ahí cuando ella se cayó? Claro que no, ¿cómo crees? ¿Tuviste algo que ver con el accidente? Tengo que darle sus medicamentos. Eugenia, ¿fue un accidente? ¿Qué acaso la vida entera no es un accidente, Felipe? Buen día, buenos días, Egunon, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Me presento, soy Iván Pachi y hoy me acompaña una gran compañera podcaster. Dinos, ¿quién eres? Venga, que la gente lo sepa. Buongiorno. Buongiorno. Mira, se me ha olvidado buongiorno. Buongiorno, yo soy Valeria Surchis y soy podcaster. Y tengo 2 podcasts. ¿Solo ahora dos? Mismo. Solo dos. Bueno. Y muchos más proyectos que hago por ahí. Pero sí, tengo 2 podcasts. Uno se llama Quiero contar tu historia, que es de sucesos y crónica negra, pero desde la piel de los implicados. Y A que huelen los libros, que es un podcast de, entre comillas, literatura con un toque de humor. Yo prefiero llamarlo de libros. Bueno. Porque puedo leer también un libro de cocina, no tengo que leer otra cosa. Puedes leer, no sé... La guía telefónica, por ejemplo, y la comento con humor. Las páginas amarillas. Sí, eso hago. Valeria, tú vienes de la Sardeña, ¿no? Sí, yo vengo de la Sardeña, como bien dices tú. Bueno, pues eso, una querida amiga y compañera que viene desde Italia, pero lleva ya aquí muchos años residiendo en Madrid. Y además tenemos que contaros también que estamos grabando desde Radio Vallecas, ¿sí? Una radio emblemática aquí en la ciudad de Madrid. Y hoy vamos a grabar aquí pues un par de episodios junto con Valeria. En este caso, hoy vamos a hablar sobre Crónica Negra, ¿no? Que quizás es eso lo que es. a ti también te gusta mucho hacerlo. Y pues hay que adaptarse también a vuestros gustos en este caso. Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Ella, la vampira del Raval. Wow. La gran Enriqueta Martí. Hay muchas historias sobre la vampira del Raval. Sí. Yo he visto fragmentos a lo mejor de series. Por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo echaron un poco su caso. Efectivamente. Algunas veces he también escuchado algún relato relacionado con la Hay vampira. un cómic. ¿Hay un cómic también? Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. Pero hoy lo queríamos enfocar un poco más a ese lado como tú lo haces habitualmente, ¿no? Desde el lado más interno de la persona y conociendo un poco su historia, ¿vale? Que es importante y además es curiosa, aunque crónica negra, ¿vale? Sí. Crónica negra, así que ataros bien los machos o ataros bien lo que lo que tengáis. Y antes de nada os recordamos que podéis visitarnos en www.vapornosotras.es, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Esperamos vuestros comentarios y si estáis escuchando esto ya sabéis dónde se puede hacer, pero compartirlo con vuestras amigas y vuestros familiares que pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Spreaker, en iVoox, bueno, en un montón de plataformas. Dicho esto, vamos allá con Enriqueta Martí. Enriqueta Martí, considerada una de las peores asesinas en serie de España. Desde España, de 1912, más o menos. Ella nació a final de 1800. Sí, el 2 de febrero de 1868, en Sí. San Feliu de Llobregat. Eso es. Y una gran leyenda, una gran... ¿Cómo podemos decir? Una persona con una personalidad curiosa que ha cometido algún que otro delito en su vida, pero quizás no tantos delitos para ser considerada Ya. lo que nos ha llegado, ¿no? Asesina en serie, asesina de niños, sobre todo, que es lo que más choca, ¿no? Sí, claro. Secuestradora, prostituta, curandera. Entonces, vamos a ver un poco, porque en mi podcast yo lo que suelo hacer es hablar de las víctimas. Y tú me preguntarás, pero si esta señora de víctima no tiene nada. Pues resulta que puede que sí que tenga algo de víctima. Sufrió maltrato. Sufrió maltrato y también sufrió la muerte de un hijo
muy pequeño, y esto la traumatizó, la dejó muy chocada. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora lo único que hizo, que está realmente probado por la policía, su único delito ha sido secuestrar a una niña llamada Teresita, que desaparece, que no es una niña pobre, en este caso, no es una niña huérfana o abandonada, tiene familia y esta familia la busca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vecina ve a una niña en casa de Enriqueta, una niña con el pelo rapado, le llama mucho la atención y avisa a la policía. Y ahí empieza un poco la leyenda, ¿no? Entra la policía en la casa, libera efectivamente a Teresita. En la casa se encuentra otra niña que se llama Angelita, o Angeleta, Angeleta sería, que dice ser la hija de Enriqueta, pero resulta que Enriqueta no tenía hijas. Entonces ahí surge toda la leyenda. Liberan a Teresita, preguntan a Angelita lo que pasa y tal, y dicen que ahí se encuentran un montón de huesos, de restos de niños, de sacos, de grasa de niños. Entonces se le acusa de lo que se conocía antes como sacamantecas, Vale. ¿no? Que ella utilizase, secuestrase niños y niñas para matarles y hacer con sus restos pócimas que luego vendía a los pudientes. Hacía como una especie de santera. Sí, a los pudientes, ¿para qué? Para que las mujeres ricas conservasen su belleza. Bueno, mitos y mitos. Ritos, leyendas, ¿no? O se curase algún tipo de enfermedad de la sangre. Por ejemplo, se decía también que ella vendía la sangre de estos niños. ¿Y qué pasa? Estamos en una Barcelona. Hay que analizar un poco el contexto. De primeros de siglo. De primeros de siglo, muy pobre, con una tasa de analfabetismo muy alta. Sí. Donde desaparecían niños constantemente. Había un robo y unos secuestros de niños al orden del día. Niños así como huérfanos o niños que efectivamente no le interesaban a nadie, hasta que llegan a secuestrar a Teresita, que sí que tiene familia. Entonces cogen y le encasquetan a Enriqueta todo lo que estaba pasando. Todos los secuestros de niños, dicen, ya tenemos aquí a la persona que está haciendo esto, ¿no? Sí. ¿Quién ha sido un poco el culpable de esta acusación? Los medios de comunicación. De la época, sí. De la época. Periódicos sobre todo, que habían encontrado un caso y la gente quería un culpable. Y qué mejor culpable que una mujer, en ese caso porque había un machismo imperante en esa época. Las mujeres o eran de buena familia o eran prostitutas. Efectivamente, Enriqueta Martí se dice que tenía como una doble vida, que ella se dice que era de familia acomodada, entonces como que era como mendiga de día y prostituta pero de alto standing por la noche. Entonces ahí también hay que ver que se consideraba prostituta en esa época y tal. Y también tuvo una acusación muy fuerte, que era que ella secuestraba a los niños para tener un burdel de niños. Para siempre la casta alta, ¿no? Eso no lo llegaron a probar. No se probó nada. Realmente se probó que ella secuestró a esa niña. En realidad ella... ¿Y los huesos? Los huesos eran de animales. Eran de animales. Sí. Al final no eran de niños. No, probablemente era curandera, entre comillas, pero lo hacía con restos de animales. También decir que todo esto que os estoy contando viene de una investigación de esa plaza, que escribió un libro, no es la única, hay otra persona que han investigado, y que el libro se llama Desmontando a la vampira del Raval, y investigó muchísimo con todos los documentos que pudo encontrar de la época, y sale a la luz, digamos, que lo único que ella hizo fue secuestrar a esa niña. La otra niña... ¿No se conoce el motivo por el cual secuestró a esa niña precisamente? No, ella... Si era porque tenía un parecido a lo mejor a
no sé, a alguien que ya supusiera algo? No, ¿O porque la encontró sola y a se lo la mejor... encontró sola y se la llevó. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ella tenía supuestamente una hija, ¿no? Nos hemos quedado un poco ahí. Angelita o Angeleta realmente no era su hija. Era la hija de su cuñada, Ajá. que nació y se la robó en el parto. ¿Ah, sí? Sí, básicamente pasó esto. La ayudó, como era supuestamente curandera, la ayudó a parir. Bueno, en la época era muy... En la época era así. Era habitual. Y le dijo que había muerto. Ajá. Esto nos recuerda a otros, Sí, a otros grandes casos más ¿no? recientes Sí. además. Entonces se la llevó ella. Y la crió como su hija propia. Vale. Pero la otra era su cuñada. Sí. Y le dijo que estaba muerta Estaba muerta y se la llevó. Luego se separó de su marido. Y ya no la volvió a ver. No la volvió a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que ella la secuestra también supuestamente su hija y luego secuestra a Teresita para hacerle compañía, básicamente. Ya. Como ya no tiene pareja, ya no tiene una Sí. familia, quiere darle una compañera a su hija. A su hija. Y eso fue, digamos, lo que se pudo comprobar. También hay otra leyenda negra, que es leyenda, que dijeron que era una conspiración y que la mataron en la cárcel, murió como lapidada o algo así por otras presas, Ya. o envenenada por alguien rico Ya. que la quiso callar. Y no fue así. Enriqueta Martí, hay un certificado de muerte, murió de cáncer de útero, Ujú. que sufría desde bastante tiempo. De hecho, se dice que mucha de la sangre que encontraron en su casa era de las hemorragias Suyas. las metrorragias, Sí. que se llaman, que causa este tipo de cáncer. Es que todo lo que envuelve a Enriqueta Martí siempre ha estado muy rodeado de este misticismo, yo creo como siempre, ¿no? Las leyendas al final se acaban contando de unas personas a otras y cada vez que se cuenta esa leyenda se va modificando, se va alterando. Y al final se hace... Se añaden cosas. Claro, o se quitan, ¿no? Y al final se hace un pastel enorme de grande, lleno de datos sin contrastar, pero siempre enfocándose en eso, ¿no? Pues era prácticamente una bruja. Ujú. Que secuestraba niños. Bruja prostituta. Bruja, prostituta, que hacía pociones, que hacía... Y claro, cuando este tipo de gente como Elsa Plaza se dedica a investigar y sacar datos y moverse por bibliotecas y redes y demás, al final te acabas dando cuenta de que qué intereses había para que esta mujer se convirtiera en una leyenda de la crónica negra. Una de dos, amarillismo de la prensa para vender libros, bueno, para vender periódicos en este caso, de están secuestrando niños. Están secuestrando muchos niños, porque después se adivinó quién estaba secuestrando niños. No. Claro, y siguieron sucediendo Supongo, los secuestros. Sí. A ver, eso dicen que básicamente fue mucho la prensa, muchísimo la prensa, también porque la gente, o sea, la policía no sabía a quién encasquetar Había estos que encasquetarle crímenes, el muerto a alguien. entonces le vino de perlas. Claro. O sea, le vino de perlas esto, y también porque como que Barcelona necesitaba un mito como Londres o Inglaterra tenía con Jack el Destripador. ¿Por qué no un asesino, encima una asesina en serie, en el Raval, en ese caso? Y también, otra cosa, que no sé si tú te lo preguntas, porque yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué la vampira? Entiendo que por la sangre, ¿no? ¿O qué? Pero que sangre, en el sentido... A ver, si tú hablas de la condesa de lo que sea, Bathory, ¿cómo se llama? Que se bañaba en sangre, la llaman la vampira, pues me parece acertado. Pero en este caso, pues como que le han dado un plus, ¿no? Quizás habría que trasladarse un poco a la época, ¿no? De los mitos un poco del terror. ¿Qué mitos del terror había? Aparte Sacamantecas sí que estaba, y era como mejor... A mí me parece un nombre muy comercial, ¿eh? Sí, pero por eso te digo, es que lo han clavado. Claro. La vampira de Barcelona, la bruja, la mala dona, que decían. Y bueno, pues también se hicieron, la policía investigó en aquel entonces al marido y le preguntó si habían tenido niños para ver si Angeleta era su hija, y él dijo que no.
Pero no sabemos si este niño pudo haberlo tenido con otro, el niño que murió, Sí. ¿no? Que creo que murió como con 10 meses, algo así. Y eso le provocó un dolor inmenso y bueno, pues... Todo esto sucedió siendo ella muy joven. La verdad que si tú ves una foto parece una señora de 50 años. Sí, bueno, claro, sí, La pero- foto de la Sí. época. Pero sí, era joven. Era joven, era muy joven, no sé si no llegaba ni a 40 años, estaba en 30 y algo, puede ser algo así. Sí. Y yo, por ejemplo, todo lo que sí que he estado viendo, claro, el Raval es un barrio de Barcelona muy cercano al mar, un barrio de toda la vida de Barcelona, muy antiguo. Hoy en día pues, las calles muy estrechas, con muchísima inmigración y demás. Y las casas donde ella vivía eran como una especie también como de corralas aquí Sí. en Madrid antiguamente. Claro, todos estos actos que ella cometía, los vecinos, que siempre los vecinos son muy cotillas, Tú fíjate. antes, hoy y seguro que mañana. Siempre, de toda la vida. Pero como bien dices tú, si la vecina que vivía al lado, como dices tú, del corral y tal, pero luego también hicieron... Sí, que en esa época las puertas estaban abiertas. Sí, claro, no es como ahora. Claro. Entonces, si la vecina se dio cuenta enseguida de Teresita, ¿Y no se dio cuenta de la otra? no, la otra ya, pues se la llevó como su hija. Entonces la conocieron ya con esa hija, porque la tuvo desde bebé, desde recién nacida. Pero lo que digo es, si la vecina se da cuenta enseguida que hay una niña que está como rapada, que en la época no debía ser normal una niña con el pelo rapado, Claro. y avisa a la policía, no se dio cuenta de que esta señora les mataba, les torturaba, les sacaba la grasa, No la sé. sangre, les mataba. Claro. Es un poco raro, ¿no? Sí. Pero también pues dicen que, por ejemplo, la niña, Angelita, dijo que había un niño que la había matado. Eso no se sabe porque Ya. eso pues no se sabe si es verdad o es parte de la ficción, ¿no? Y también porque tenemos que considerar y darnos cuenta que no existía, la policía no trabajaba como se trabaja ahora. No iban a buscar pruebas Sí, no, claro. científicas. Ahí entro ahí, esta señora Ya está que adjudicado. tiene una cara de bruja tremenda, ha raptado a una niña, tiene un saco lleno de huesos. Sí. Joder, 2 Escucha, más que- 2, 4. Sí, blanco y en botella, o sea, que es que no hay más. O sea, esta ha secuestrado todos los niños de Barcelona entera. Tú entras en una casa, ves sangre, ves huesos, ves niños en teoría secuestrados y ves lo que ves y dices... Esta es. Sí, o sea, que Es no, la mía. no me voy a gastar el dinero ni en el juicio. Eso es. Entonces, pues yo, a ver, yo soy una de las personas que dicen que cada uno tiene que pagar por su culpa y esta mujer no era una santa. Bueno, Porque claro. no se, obviamente no se secuestran los niños Claro. de nadie, pero desde ahí a todo esto, digamos que no sé si ella está ahí revolviéndose en la tumba o, Bueno, esperemos que o en no. los infiernos ahí. Esperemos que no. Pero vamos, es una historia curiosa, sobre todo cómo todavía hay personas que hablan de ella como una de las peores asesinas de España y sobre todo, una cosa te digo, a nadie le gusta que le desmontes sus mitos. Ya. A nadie. Ujú. Porque tú crees en esa historia y te gusta, porque nos gustan las historias de terror, Sí. nos gustan las historias de crónica negra Ujú. y cuando te lo desmontan es un poco como, vaya. Ujú. En este país hay mucha crónica negra. En España, A nivel femenino, sí. Hay mucha crónica negra con respecto a mujeres. yo creo que De no. asesinas. Yo creo que no. Yo la verdad que busco un poco. O sea, yo lo que suelo hacer es contar historia que me llama la atención. Enriqueta la tenía fichada desde hace mucho, Sí, sí. mucho. Y no sé yo. En Italia hay más. Sí. Sí. Soy más morbosillos con el tema de la crónica negra. Es que hay muchas mujeres que han matado a sus hijos o... De hecho estoy haciendo un especial que se llama Crímenes Italianos, un Sí. especial para fans de Evox, y ahí estoy sacando madres que matan, hijas que matan, Ya. y es como un poco más... Pero pero que haya mujeres protagonistas en las historias sí que hay. Una vez estuvimos hablando, cuando estuvimos pensando, hablando sobre qué historia contar Sí. y demás, me contaste que había una historia de crónica negra que podía enjuiciar a la Casa Real Sí, y te dije, digo, espérate, todavía no la he sacado, ¿eh? espérate que me quiero comer el turrón en casa y no en la cárcel, ¿sabes? Todavía no la he sacado. Hay algún que otro misterio sobre Ajá. alguna
alguna desaparición, alguna muerte. Bueno, pues conocemos todos el mundo del crimen de Alcácer, Sí. y ahí habría que hablar Claro. por los siglos de los siglos, ¿no? La misma Marta del Castillo. ¿No tiene mucho de morbo esto? Depende cómo lo cuentas. Sí, no, depende cómo lo cuentan. No, yo me refiero a la gente que busca esta información para escuchar o para leer. Sí, ¿no crees que siempre existe un lado morboso del ser humano a la hora de enterarte de cosas macabras? Yo creo que sí, pero es como una... Por ejemplo, yo siempre he pensado, porque es que es muy fuerte, ¿no? Decir, ¿a ti qué te interesa? Pues a mí me interesan los asesinos en serie, por ejemplo, pero desde pequeña, ¿no? Espera, que me voy, que ahora vengo. ¿Sabes? Y tienes que un poco tener una justificación, ¿no? Cuando dices algo así a las personas, porque Sí, si no, claro, dice, claro. a ver, ¿qué tiene ahí en el bolso? ¿Es un cuchillo? No he matado a nadie, no se me ha pasado por la cabeza nunca. Y soy vegetariana. Y soy vegetariana. Entonces, yo la verdad que llevo desde pues, el instituto estudiando casos de asesinos en serie, de criminología, porque siempre te ha llamado la curiosidad. porque me interesa la mente humana. Ajá. Y la mente humana me interesa cuando no es tan humana. Ya. Y me gustaría saber el motivo. Te vas a hinchar. Me gustaría saber, me hubiera gustado ser criminóloga, de hecho. ¿Sabes que nuestra compañera Saray Zafra es criminóloga? Ah, no lo sabía. La compañera que está colaborando en el podcast de Alicante ya es criminóloga. Ah, mira, qué Saray. bien. Pues a ver si un día me Sí, explica sí, algo. Entonces, a mí siempre me ha encantado esto, ¿no? Entrar en la mente del asesino, saber qué es lo que falla para un ser humano no sea tan humano como nosotros pensamos, ¿no? Porque una cosa que siempre dicen los criminólogos es, cuidado, la gente que mata no es enferma. Sobre todo cuando suelen decir con mucha facilidad, era un psicópata. Ya. Estamos rodeados de psicópatas. Puede ser tu jefe, tu amigo, Todo. tu hijo, cualquier persona. No todos los psicópatas matan. Casi, o sea, la mayoría no matan. Ya. Entonces, ¿y por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué? Hay muchos asesinos, sobre todo los asesinos en serie, que aunque no tengan empatía, porque carecen de empatía para matar, claramente, pero a ti te sugieren y te transmiten esa empatía, eso como mola a esta persona, que es simpático, que es muy interesante. Y yo intento contarlo siempre de la parte de la víctima. ¿Por qué? Porque no es justo que gane siempre el asesino. No es justo que el que mole, porque es así, al final te mola el asesino. Pues, ¿cuál es tu asesino en serie favorito? Yo digo Ted Bundy. No habría que tener un asesino en serie favorito. No es muy... No es muy normal, ¿no? Normal. Yo tengo músicos, escritora favorita, Claro. pero para asesinos... Yo, por ejemplo, te digo que siempre lo pensé, yo hubiera sido una víctima de Ted Bundy, pero vamos, me hubiera cazado Sí. enseguida, sí. Bueno, que no nos vamos a alargar mucho con esto. Lo que sí les invitamos, porque así les dejamos un poquito con las ganas y la intriga de escucharte en tu podcast, quiero contarte. No esto. solo hablo de No, asesinatos, a veces habla de mariposas, no os preocupéis. No, de secuestros también, Y de jardinería. No, eso no. de secuestros, de la pena de muerte. Hace poco Sí, nosotros igual también. saqué, sí lo sé, saqué un caso de un niño que fue condenado a muerte y resulta que 60 años después es inocente, cosa Ya. que se sabía antes también, Bueno. pero bueno. Y el chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio. Es muy importante esa figura. Bueno, vamos a dejar con las ganas a la gente que nos escucha habitualmente, y lo único que sí que os pedimos es que si os ha gustado esta historia, que por primera vez hacemos aquí en el Va por Nosotras, que hoy estoy solo, no estoy con mis compañeras, si os ha gustado esta, comentadlo y decidnos, pues me gustaría escuchar más veces relatos de Crónica Negra, y así de esta manera pues hablaremos con Valeria, mandad un comentario, pues me ha gustado, pues no, pues tal, pues oye. Pues Que se vaya a hacer deña esa mujer. Llama a la policía, Pachi. Y lo que queráis, no hay problema. Bueno, pues ya sabéis que podéis visitarnos en www.vapornosotras.es, en todas las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también en las de escucha como Spotify, iVoox, Apple Podcast, bueno, y bla, 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 y un montón de sitios más. Nada, nos escuchamos en el siguiente podcast y cualquier cosa, comentádnos. Chao.